Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo esta linda Sailor Moon, este lindo conjunto que incluye una luna para sentarse, a la gata luna y a Sailor Moon, por supuesto, y miren nomás lo lindo que es, lo lindo que se ve este adorno. Completo mide aproximadamente 13 centímetros de alto. En el tutorial les doy opciones para que este diseño sea desmontable o para que quede fijo. Ya ustedes decidan si quieren que Sailor Moon y la gata luna estén pegadas a la luna o no. Así se ve esta pequeña Sailor Moon por separado que mide 12 centímetros de alto. Y miren esta mini gata luna tan tierna. Me gustó mucho este diseño, espero que a ustedes también les guste tanto como a mí. Para tejer este diseño les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la encuentran en la descripción del video. Les dejo aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Sailor Moon. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales. En él encontrarás tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que puedan practicar con los tutoriales en Amis Esenciales y venir a realizarlos de Amis Tejiendo Momentos sin ningún problema. El enlace a Amis Esenciales también lo encuentran en la descripción del video. Este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Sailor Moon vamos a empezar haciendo la luna. Para la luna empezamos en el color amarillo más claro y la vamos a tejer con aguja de 2.5 milímetros y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos aumentando de 6 en 6 hasta que completemos 48 puntos bajos, es decir que en la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para 18 puntos bajos. En la vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para 24 puntos. En la vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para 30 puntos bajos. En la vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para 36 puntos bajos. En la vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y en la vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Y ahora vamos para la vuelta número 9 en la que vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Continuamos aquí con 2 aumentos, luego hacemos 22 puntos bajos, hacemos aquí 2 aumentos y terminamos con 16 puntos bajos para tener un total de 52 puntos bajos al final. En la vuelta número 10 vamos a hacer 7 puntos bajos, 3 aumentos, 23 puntos bajos, 3 aumentos y terminamos con 16 puntos bajos para tener 58 puntos bajos. En la vuelta número 11 hacemos 7 puntos bajos, luego un punto bajo y un aumento 3 veces.
Seguimos con 23 puntos bajos, luego otra vez un punto bajo y un aumento 3 veces y terminamos con 16 puntos bajos para tener 64 puntos bajos. Vamos para la vuelta número 12 en la que vamos a hacer 12 puntos bajos, 3 aumentos, seguimos con 28 puntos bajos, 3 aumentos y hacemos 18 puntos bajos para tener un total de 70 puntos bajos. Así va quedando la luna aproximadamente, va tomando la forma. Ahora en la vuelta número 13 vamos a hacer 14 puntos bajos, 3 aumentos, 32 puntos bajos, 3 aumentos y terminamos con 18 puntos bajos para tener 76 puntos bajos. Y ya para la vuelta número 14 vamos a hacer 16 puntos bajos, 2 aumentos, luego 36 puntos bajos, 2 aumentos y terminamos con 20 puntos bajos para tener 80 puntos bajos. Ahora vamos a hacer algunos puntos bajos adicionales para llegar hasta este punto, desde donde empezaremos a cerrar la luna, a coserla. Entonces vamos a doblar esta pieza por la mitad de esta forma. Aquí tenemos 80 puntos bajos alrededor. Vamos a ubicar esta esquina. Vamos a ubicar este que sería entonces el primer punto desde donde vamos a cerrar la luna. Y para llegar hasta este punto tenemos que hacer 18 puntos bajos en este caso. Y a continuación ya podemos rematar y cortar el hilo dejando una hebra larga para poder cerrar esta luna. Entonces aquí ya dejé hebra y lo que vamos a hacer es doblar la luna de esta forma. Vamos a tomar la aguja lanera y vamos a empezar a cerrar de lado y lado. Aquí tenemos 40 puntos de lado a lado y lo que vamos a hacer para cerrar es tomar primero la hebra delantera del punto de un lado de esta forma y tomamos también la hebra delantera del punto de al frente. Nos fijamos que cada punto esté frente a frente para que completemos los 40 puntos que debemos cerrar de esta forma. Y cuando falten unos 10 puntos tenemos que rellenar la luna. Y algo así es como queda. Aquí ya terminé de hacer la costura para cerrarla. Algo así es como debe verse. Y la idea es que quede así, entonces que esta parte del centro quede un poco más aplanada porque allí es donde va a ir sentada tanto Serena como la gata y que estos extremos queden lo más levantados posible. Entonces vamos a darle bien la forma a esta luna. Algo así es como debe verse. Y ahora vamos a pasar a hacer a Sailor Moon. Entonces el cuerpo de Serena ya lo vamos a tejer con aguja de 2 milímetros completamente y empezamos con sus piernas en el color rojo haciendo 4 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo y tejiendo por ambos lados de la cadena, tenemos 3 hebras disponibles por un lado y 3 hebras por el otro lado para un total de 6.
Y lo que vamos a hacer en esta primera vuelta es un punto bajo y un aumento 3 veces para tener 9 puntos bajos. Así queda esta primera vuelta. Continuamos tejiendo en espiral, es decir, no cerramos vueltas, sino que tejemos aquí en el primer punto normalmente y vamos a tejer en bloque y hacemos un aumento y 8 puntos bajos para 10 puntos bajos. Ahora en la vuelta 3 hacemos 3 puntos bajos, 2 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 8 puntos bajos, ya tomando los puntos completos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 8 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color blanco. Simplemente vamos a hacer un pequeño borde blanco para la bota. Entonces para eso vamos a hacer en bloque, es decir, en las hebras traseras, solamente 8 puntos deslizados. Y aquí con el octavo punto antes de terminar vamos a cambiar al color de la piel. Con esto ya hicimos un borde blanco pequeño y ahora con este hilo del color de la piel en las hebras traseras también vamos a hacer 8 puntos deslizados nuevamente. Así, de esta forma nos quedó la línea blanca en el borde de la bota. Y ahora, estas dos hileras que hicimos de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura, se hicieron para el cambio de color únicamente. Eso quiere decir que ahora vamos para la vuelta número 5 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 8 puntos bajos y ya podemos cortar el hilo blanco. Algo así va quedando esta piernita de Serena. Algo así es como debe verse. Así quedan los cambios de color y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 8 puntos bajos, ya tomando los puntos completos y con el último punto cambiamos al color azul de la falda. Y ahora en color azul hacemos 8 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto, la rellenamos, algo así es como debe verse. Y vamos a hacer una segunda pierna exactamente igual, pero en la segunda no cortamos porque seguiremos tejiendo para unirlas. Aquí ya tengo las dos piernas listas, entonces vamos a continuar tejiendo. Aquí necesitamos llevar el punto de unión hacia la cara interna de la pierna. Entonces para eso vamos a hacer aquí 3 puntos bajos. Así. Ahora hacemos una cadena y buscamos el punto que se corresponda en la otra pierna para unir. Enganchamos aproximadamente por acá. Y ahora, desde aquí van a empezar las nuevas vueltas. La vuelta siguiente, que es la vuelta de unión, es decir, la vuelta número 8. Y en esa vuelta 8 lo que vamos a hacer es los 8 puntos bajos de esta pierna. Hacemos un punto bajo por un lado de la cadena, luego hacemos los 8 puntos bajos de la otra pierna
y terminamos con un punto bajo por el otro lado de la cadena, lo que nos va a dar un total de 18 puntos bajos al final de la vuelta 8. Así queda la unión de las piernas. Y antes de continuar, para poder sentar a Serena en la luna, vamos a introducir un poco de alambre en el interior. Yo estoy usando alambre suave, que este es de 0.4 milímetros de grosor, que es muy manejable, pero pueden utilizar alguno un poco más grueso si es el que tienen disponible, no hay problema. Y vamos a estar utilizando aproximadamente 20 centímetros de este alambre y simplemente vamos a doblarles la punta un poco. Estas puntas, después de haber doblado el alambre por la mitad, y también las pueden recubrir con cinta de enmascarar para que no haya ningún problema con este alambre. Y introducimos este alambre en las piernas de tal manera que llegue hasta el fondo, algo así. Y una vez puesto el alambre, rellenamos bien las piernas. Y ahora con un poco de cinta de enmascarar también podemos unir aquí el centro para mantenerlo firme, algo así. Y ya vamos a continuar. La vuelta 9 va a ser de los mismos 18 puntos bajos. Ahora, con el último punto, vamos a cambiar al color blanco y vamos a hacer primero una vuelta de cambio de color, es decir, que en blo vamos a hacer 18 puntos deslizados. Y como la vuelta de puntos deslizados no cuenta como vuelta de altura, vamos para la vuelta 10 en la que tejemos también en blo y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 11 y hacemos un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. Ya tomando los puntos completos nuevamente. Vamos a rellenar el cuerpo y en la vuelta número 12 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Algo así es como debe verse. Y aquí con el último punto vamos a cambiar al color de la piel y en blo, en esta vuelta 13, vamos a hacer 8 puntos bajos. Y tomando los puntos completos en la vuelta 14 hacemos 8 puntos bajos. Así, y antes de continuar con la cabeza vamos a hacer la falda. Entonces, para eso vamos a tomar el cuerpo de Serena de esta forma y aquí por la parte de atrás vamos a enganchar el hilo azul nuevamente en las hebras sueltas en color azul que nos habían quedado aquí. Enganchamos de esta forma, cerramos y vamos a hacer 4 cadenas. Vamos a tejer un poquito más suelto de lo que tejemos normalmente
Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 3 puntos bajos. Saltamos un punto en la base. En la siguiente hebra hacemos un punto deslizado y vamos a continuar trabajando en hileras para formar los pliegues de la falda. Le damos la vuelta así y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos en blow, es decir, solo tomando las hebras traseras. Hacemos una cadena para alcanzar la altura inicial de 4, giramos y también en blow hacemos 3 puntos bajos. Saltamos una hebra en la base, en la siguiente hacemos un punto deslizado y continuamos haciendo así hileras de 3 puntos bajos en blow hasta completar toda la circunferencia. Al final rematé y corté el hilo dejando una hebra para cerrar esta abertura, para unir el principio de la falda con el final y simplemente vamos a hacer puntadas de lado a lado de esta forma para cerrar. Algo así. Aquí ya podemos rematar y vamos a esconder el hilo. Le vamos a dar ahora la forma a la falda, así estirando un poco. Y listo, así es como queda. Miren qué linda se ve y ahora sí vamos a continuar con la cabeza. Aquí ya vamos con la cabeza, vamos para la vuelta número 15 y vamos a tejer en flow, es decir, tomando las hebras delanteras solamente y vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 16 vamos a tejer otra vez tomando los puntos completos y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 8 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 17 hacemos un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Este va a ser el ancho total de la cabeza. Vamos a estirar estos puntos un poco para evitar que nos queden muy recogidos, para que se vean más parejos. Estiramos con cuidado. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a estar ubicando primero 2 alfileres y empezamos a contar a partir de la última vuelta que tejimos, 4 vueltas hacia atrás y entre las vueltas 4 y 5, con 6 puntos de separación, vamos a ubicar los ojos. En esta ocasión ponemos los alfileres para fijarnos en que queden los ojos bien ubicados con respecto al cuerpo y yo estoy usando ojos de 9 milímetros. Pueden utilizar también unos más pequeños si quieren. Y voy a ubicarlos en su posición sin los tapones de seguridad todavía. Así. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera. Y para los detalles de los ojos vamos a sacar primero el hilo blanco por este punto de acá.
y lo vamos a volver a guardar por este punto de acá, el punto medio exterior del ojo. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Para las pestañas vamos a tomar una hebra de hilo negro más delgado y vamos a sacar el hilo por el punto medio superior del ojo, aquí por arriba, y lo volvemos a guardar un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco. De esta forma hacemos la primera pestaña. Y ahora vamos a sacar el hilo nuevamente, ahora por el punto medio interior del ojo, por acá. Y lo guardamos un punto más arriba donde tenemos la otra pestaña. Algo así y hacemos lo mismo en el otro ojito. Y ahora para las cejas también vamos a usar un hilo negro más delgado y vamos a sacar por un punto arriba de donde terminamos las pestañas, acá. Vamos a contar 3 puntos y por la vuelta de arriba, es decir, en diagonal, guardamos el hilo nuevamente. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y listo, esto sería todo para los detalles de los ojos de nuestra Serena. Y ahora vamos a ubicar los tapones de los ojos de seguridad para que ellos nos ayuden también a fijar los hilos adentro de la cabeza. Vamos a rellenar bien el cuello. Algo así es como quedan los detalles de la cara de Serena. Eso es todo. Y ahora vamos para la vuelta 26, que será de los mismos 36 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 27 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 28 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y continuamos rellenando a medida que vamos tejiendo. Vamos para la vuelta número 29 y hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y en la vuelta 30 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Rellenamos lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. Vamos a rematar y a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Entonces aquí tomamos la aguja y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a sacar por la parte de atrás de la cabeza. Algo así, tiramos bien del hilo. En esta ocasión no voy a hacerle nariz, pero ustedes pueden hacerla si quieren. Algo así es como queda la cabecita de nuestra Serena. Algo así es como debe verse. Y ahora vamos a continuar haciendo las orejas. Para las orejas simplemente vamos a hacer 2 anillos mágicos de 4 puntos bajos y los vamos a coser 6 puntos atrás de cada ojo. Así, aproximadamente al nivel de los ojos, y así es como quedarían.
Y también vamos a pasarle una hebra de hilo rojo sencilla alrededor del cuello para hacer su gargantilla, algo así simplemente. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos empezamos en el color blanco haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color rojo y vamos a hacer una línea en color rojo similar a lo que hicimos en la bota, en el borde de la bota. Entonces aquí cambiamos al color rojo y en blo vamos a hacer 6 puntos deslizados. Y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Y hacemos aquí también en blo 6 puntos deslizados. Ahora, como siempre, esto no cuenta entonces como vuelta de altura porque fue cambio de color. Y ahora vamos para la vuelta número 4 en la que vamos a tejer en las hebras traseras y hacemos 6 puntos bajos. Y así quedan los cambios de color para el guante, algo así es como debe verse. Y ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer 6 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color blanco. Vamos a hacer cambio de color, entonces aquí vamos a hacer en blo 6 puntos deslizados. Y en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos para la vuelta 6 y hacemos 6 puntos bajos. Y en ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo. No es necesario rellenarlos. Y hacemos otro igual. Aquí ya tengo los dos brazos listos y los vamos a coser al lado y lado del cuerpo, guiándonos por las hebras libres que habíamos dejado aquí en el cambio de color. Entonces vamos a coserlos. Así quedan los brazos ya cosidos. Miren qué bonita se ve. Y ahora vamos a hacer el cuello de la blusa. Para eso vamos a empezar haciendo 15 cadenas en azul y comenzando a tejer a partir de la segunda cadena del ganchillo, vamos a hacer 3 puntos deslizados. Continuamos con 8 puntos bajos. Y terminamos con 3 puntos deslizados. Y aquí ya hacemos una cadena para rematar. Cortamos, estiramos bien. Y ahora vamos a pegarla con silicona alrededor del cuello de nuestra Serena.
Entonces la idea es esconder estas hebras también y pegar este cuello en esta posición aproximadamente, haciendo que las dos puntas coincidan aquí en el centro. Voy a pegar esto y ya les muestro cómo queda. Así queda el cuello ya pegado. Y ahora vamos a hacer los moños. Entonces, para el moño delantero, vamos a empezar haciendo 3 cadenas. Y en la primera cadena que hicimos, vamos a hacer un medio punto alto. Hacemos ahora 2 cadenas y en esa primera cadena hacemos un punto deslizado. Repetimos, vamos a hacer 3 cadenas. En el centro hacemos un medio punto alto. Hacemos 2 cadenas y terminamos en el mismo centro haciendo un punto deslizado. Y esto sería todo para el moñito. Aquí simplemente hacemos una cadena y cortamos, dejando una hebra un poco larga. Y lo que vamos a hacer ahora es darle algunas pasadas al centro con esa hebra que dejamos, apretando para marcar el centro del moño, algo así. Y las hebritas las vamos a fijar por la parte de atrás del moño con silicona. Así es como queda este pequeño moño y con silicona vamos a pegarlo en la parte delantera del uniforme, aquí en esta ubicación. Y listo, algo así es como se ve. Y ahora vamos a hacer el moño de la parte de atrás. Para eso también en color rojo vamos a hacer algo muy parecido, pero vamos a empezar haciendo 4 cadenas esta vez. Y en la primera cadena que hicimos hacemos 2 puntos altos. Ahora hacemos 3 cadenas y en la primera cadena cerramos con un punto deslizado. Repetimos, hacemos 4 cadenas. En el centro hacemos 2 puntos altos. Tres cadenas ahora. Y cerramos en el centro con un punto deslizado. Y aquí hacemos también cadena para terminar y vamos a cortar dejando una hebra para apretar el centro también. Así queda este otro moño un poco más grande para la parte de atrás. Vamos a estirar y a apretar este centro envolviendo el hilo. Así queda este otro moño un poco más grande, miren qué bonito es. Y ahora este lo vamos a pegar con silicona aquí en la parte de atrás del uniforme. Aproximadamente así. Y listo, eso sería todo para los detalles del uniforme de Serena. Miren qué linda se ve. Y ahora ya vamos a pasar a hacer el cabello. Entonces, para el cabello en el color amarillo un poco más fuerte, vamos a empezar haciendo una base común, empezando con un anillo de 6 puntos bajos, luego continuamos con 6 aumentos para 12 puntos bajos. En la tercera vuelta hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para 18 puntos bajos. En la vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para 24 puntos bajos.
y en la vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para 30 puntos bajos. Esa es la base del pelo y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones. Entonces, para eso vamos a comenzar aquí haciendo 12 cadenas. Los mechones los tejemos un poco más suelto de lo que tejemos normalmente. Vamos a empezar a partir de la tercera cadena desde el ganchillo y hacemos 10 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir lo mismo para hacer 10 mechones más, es decir, un total de 11 mechones de 12 cadenas y 10 medios puntos altos. Aquí ya hice los 11 mechones largos y ahora para los de la frente vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a empezar aquí haciendo 8 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto deslizado y continuamos con 6 puntos bajos. En esta parte no saltamos puntos, sino que en el siguiente, tomando la hebra trasera solamente, vamos a hacer un punto deslizado y repetimos. Vamos a hacer 7 mechones más en los 7 puntos que nos quedan disponibles de 8 cadenas, un punto deslizado y 6 puntos bajos. Y así es como queda el cabello de Serena. Entonces aquí pasé las hebras hacia el lado que sería el derecho porque el cabello lo vamos a pegar por el revés de esta forma. Voy a pegar esto con silicona a la cabeza, pero si ustedes prefieren coserlo, dejan hebra para eso. Algo así es como debe verse. Y la idea es la siguiente. La idea es que hagamos coincidir el anillo mágico del cabello con el cierre de la cabeza y que distribuyamos primero los 11 mechones largos. Entonces vamos a estirarlos muy bien y vamos a poner uno de cada uno de los largos adelante de cada oreja de esta forma y los 9 mechones largos restantes los vamos a distribuir en la parte de atrás de la cabeza. Algo así se ve la distribución de los 11 mechones largos, así como les había dicho, uno adelante de cada oreja y los otros por la parte de atrás. Así. Y ahora, antes de ubicar estos mechones cortos, tenemos que hacer la diadema que lleva en la frente. Para eso vamos a empezar haciendo 8 cadenas. Ahora, en la primera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora hacemos 7 cadenas. Así, aquí ya podemos rematar y cortamos. Esto es todo para la diadema y vamos a pegar esto en la frente de Serena con silicona de manera que empiece aquí en el intermedio de las cejas hacia cada lado. Aquí ya la ubiqué y ya quedó bien pegada esta diadema, le damos bien la forma y ahora vamos a poner primero los 2 mechones centrales para darle la forma
que lleva el peinado de Serena. Entonces tenemos que ubicarlas aproximadamente en esta forma para que quede un espacio en el centro, así. Y una vez ubicados esos dos mechones del centro, vamos a distribuir los otros 3 de cada lado. Aproximadamente así, la idea es que esto se vea con un poco de volumen, que se vea un poco así levantado, algo así. Y ahora vamos a hacer las coletas. Entonces, para las coletas en el color amarillo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y en la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta número 4 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta 5 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 10 puntos bajos. Y de esta forma terminamos la parte de arriba de la coleta. Y a partir de aquí vamos a hacer mechones largos. Entonces para eso voy a hacer aquí 44 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 6 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 6 veces, de tal manera que el mechón nos queda de un total de 48 medios puntos altos. Vamos a saltar un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Así es como queda este primer mechón. Como ven, lo podemos curvar fácilmente. Y ahora vamos a hacer otro exactamente igual. Aquí ya completé los dos mechones y rematé y corté dejando una hebra para coser esto al cabello. Vamos a darle bien la forma, ondulamos y los vamos a mezclar los dos, a juntar los dos de esta forma. Y vamos a hacer otro exactamente igual a este. Aquí ya tengo las dos coletas listas, algo así es como deben verse. Y vamos a coserlas a la cabeza de nuestra Serena. Aquí al lado y lado, aproximadamente en esta posición. Y rellenamos la parte superior de la coleta. Y así es como quedan ya cosidas estas coletas. Algo así aproximadamente es como deben verse. Miren lo linda que es. Y ahora además puse una pequeña lentejuela roja aquí en la mitad de su diadema. Y también le puse este centro que es un anillo mágico de 3 puntos bajos en amarillo cerrado con cierre invisible aquí en esta parte. También pueden utilizar una lentejuela un poco más grande amarilla o dorada. Y ahora vamos a hacer los adornos de sus coletas de esta misma forma que hicimos este centro. Algo así, entonces, para el amarillo del centro del moño hice anillo mágico de 3 puntos bajos
y para estos dos rojos hice anillo mágico de 4 puntos bajos, cerrados todos con cierre invisible. Entonces eso es todo lo que vamos a hacer para estos detalles. Pegamos estos en su ubicación y además también puse pequeñas lentejuelas doradas en sus orejas para imitar sus aretes. Y ahora vamos a aplicar un poco de rubor en sus mejillas y en la parte de la nariz también. Y listo, así es como queda nuestra linda Serena. Miren lo hermosa y tierna que es. Me ha gustado mucho el resultado, espero que a ustedes también. Recuerden que la pueden tejer solita y miren nomás lo linda que es. Y ahora vamos a hacer a la gata luna. Para la gata luna con aguja de 2 milímetros e hilo negro vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos y luego continuamos con 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora, en este punto ya vamos a incluir la cola. Entonces, vamos a hacer 8 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena del ganchillo, hacemos 7 puntos deslizados. Y en ese mismo último punto de la vuelta cerramos con un punto deslizado. Y esto sería la colita. Esta es la adición de la vuelta número 2. Y ahora en la vuelta número 3 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 4 nos fijamos en que esta cola quede hacia afuera del cuerpo de nuestra gata luna. Y en la vuelta 4 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta 5 hacemos 6 disminuciones. Esto es todo para la parte del cuerpito de nuestra gata. Y ahora vamos a volver a aumentar para la cabeza. Entonces en la vuelta 6 vamos a tejer en flo y vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 7, ya tomando los puntos completos, vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Entonces, antes de continuar, vamos a poner los ojos. La idea es ubicarlos por este lado del amigurumi para que esta colita nos quede hacia este lado y que en el momento de sentarla en la luna pues se note hacia este lado. Entonces, en esta penúltima vuelta vamos a poner los ojos de seguridad en el espacio aquí entre esa penúltima y la última vuelta. Y yo voy a estar utilizando ojos pequeños, los más pequeños que tengo son de 5 milímetros. Voy a ubicarlos entonces separados aquí con 3 puntos de separación. Y así es como quedan los ojitos de luna. Con hilo rojo un poco más delgado, bordeé la mitad del ojo de esta forma. Y luego con hilo blanco bordeé esta otra parte aquí en la parte de abajo como para darle un toque tierno y aproximadamente así es como debe verse.
Y ahora vamos a rellenar el cuerpito y vamos para la vuelta número 10 en la que hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 11 hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Y ya en este punto vamos a rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Terminamos de rellenar si nos hace falta. Y ahora con la aguja lanera vamos a pasar el hilo por las 8 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron. Alamos. Vamos a introducir por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Algo así es como debe verse. Miren qué ternura. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas solo tenemos que hacer 3 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer primero un punto deslizado y a continuación hacemos un punto bajo. Y aquí ya podemos cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. De esta forma nos queda un pequeño triángulo. Algo así es como debe verse y vamos a hacer otra oreja igual. Aquí ya cosí la primera oreja y la otra pues simplemente la vamos a coser aquí al otro lado. Y así quedan las orejitas. Miren nomás qué hermosa es. Y ahora vamos a bordar una pequeña U para hacer la luna de la frente de la gata luna. Y así es como queda. Y ahora ya lo que nos queda es ensamblar toda la pieza junta. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarlas encima de la luna sentadas. Para eso pueden ustedes elegir simplemente ubicarlas bien y fijarlas allí con silicona o pueden hacerlas removibles. En ambos casos tenemos que sentar a Serena ayudándonos del alambre que pusimos al interior. Y para el caso de que las quieran hacer removibles, pueden hacer como yo y usar palillos de madera. Entonces aquí ya las ubiqué utilizando palillos y la idea es que quede así de tal manera que pueda sostenerse solo sin caerse. Y les muestro que lo que hice fue tomar los palillos de madera y partirlos, cortarlos, dejando las puntas hacia arriba para poder enganchar la figura. Entonces, hacia un lado puse 2 puntas de palillo para Serena y en el otro extremo puse una punta del palillo para la gata. La idea es que el palillo llegue hasta la base de la luna también para que quede bien fijada. Y bueno, este sería el resultado de este tutorial. Me gustó mucho cómo quedó. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Espero que tejan este lindo diseño. Y recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que ahora van a encontrar la opción de unirse al canal a través de la cual pueden acceder a membresías que ofrecen beneficios adicionales en Amis Tejiendo Momentos, aportando una pequeña donación que me ayudaría mucho también.
Y bueno, recuerden que si tejen a Sailor Moon y sumo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.